Estamos viviendo tiempos finales, tiempos en los cuales el Señor nos está permitiendo ver que está avanzando ese día en el cual nos vamos a encontrar con nuestro Señor, en el cual nos vamos a reunir. Se nos ha declarado un año de deleite y nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en cada situación. El Señor ha estado hablando a mi vida, amados hermanos. El Señor ha tocado mi corazón y yo he venido a hablarte en esta ocasión de, hermano, precisamente lo que el Señor quiere hacer con nosotros en nuestro interior, con el gozo, con la alegría, pero a través de que escudriñamos la palabra, hermano, encontramos que el Señor ha establecido tiempos. He estado hablando de los tiempos que vienen en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, que son 28 tiempos y que se nos ha declarado año del deleite, y que hay 28 palabras en el hebreo. Tal vez haya más, pero las que el Señor, hermano, apuntaló en mi corazón es cada una, hermano, de las palabras que van conjunta con el tiempo, hermano, que ha establecido el Señor en el libro de Eclesiastés. Hay tiempo de guerra, dice el libro de Eclesiastés, pero también tiempo de paz. Cuando haya, hermano, esas guerras y rumores de guerras, saber que el tiempo ha llegado. Y nosotros debemos de aprender, hermano, a entender las Escrituras. Mire, yo le puse ahí la imagen, ¿verdad? Y en esa imagen aparece un centurión. Pero como título, hermano, le puse el gozo en la hora novena. El otro señor que está ahí figura, hermano, a través del pasaje, que es Pedro. Se acercó un centurión a la hora novena para decirle: tuve un éxtasis en esa hora, vi ángeles, vi un ángel, ¿sí? Entonces, hermano, mire, se ha llegado el tiempo de ver ángeles. Se ha llegado el tiempo de experimentar esa visitación angélica, hermano, para cada uno de nosotros. Hay un tiempo, hermano, en el cual nos deja ver el Señor que debemos de deleitarnos, pero ya le he trasladado este pasaje en las últimas semanas. Creo que he estado apuntalando desde el mes de enero. Ya vamos a cambiar el mensaje. Aquí hay mucha espiga. Yo podría pasarme, hermano, el año entero espigando, pero vamos ahora a preguntarle al Señor qué es lo que nos quiere seguir hablando. Yo quiero dejarte esto en tu corazón para que tú sepas que hay un deleite para cada tiempo y que hay un modo de recibirlo. Y que en ese modo, hermano, hay un peligro que el Señor nos ha permitido observar y estar atentos, percibir, y tenemos que reprender toda obra de las tinieblas. Por decir, hermanos, miren, se ha llegado el tiempo de deleitarnos en esa convocación que es el apóstol cada año en el retiro de verano. Y el Señor nos deja ver, hermano, cómo todos somos convocados, todo el pueblo de Dios, pero algunos, hermanos, no han dispuesto su corazón a estar. Hay otros que están dispuestos a ir, pero el Señor no les ha permitido porque ha puesto trabas, tal vez porque no tengan los recursos necesarios, tal vez porque no tengan el tiempo, en su trabajo no se los permiten. Pero nosotros podemos deleitarnos y gozarnos también aún en ese tiempo. Porque si nuestro corazón está dispuesto, hermano, nosotros podemos observar a través de la bendita palabra que nos deja, hermano, un deleite. Cuando nosotros nos conectamos, digamos, ¿cuántas plenarias hay en el retiro? Por lo menos 7 al día.
Y usted se conecta en una y el Señor le va a hablar. Y usted se va a deleitar. Y el Señor le va a permitir porque no vea. A mí me mandaban, hermano, porque vamos a sacar un autobús, el delegado apostólico, y me mandaba que va a ver trabas en la entrada, hermano, de la frontera para los que no tienen pasaporte. Y ahí ya, hermano, empezaron a dudar y a bajar el gozo a algunos hermanos. Pero yo me deleito en el Señor, porque si el Señor me envía, el Señor va a abrir las puertas. El Señor, hermano, yo he estado orando para que el Señor me dé gracia delante de los ojos de Él, pero que también nos dé gracia delante de los ojos de las autoridades, hermano, que están en la frontera para que podamos pasar libremente. Dios ha permitido este tiempo, hermano, para que aprendamos a gozarnos con cada situación que, hermano, estamos viendo. Pero ahora el Señor viene a hablarnos de la hora novena. ¿Qué ocurre en la hora novena? Hay una visitación angélica en la hora novena. Hay sanidad en la hora novena. Se abren los cielos, hermano, en la hora novena. Se rasgan los cielos, hermano, para dejarnos entrar libremente a la presencia del Señor. Dice la Escritura que se rasga ese manto, hermano. Y lo vamos a ir viendo. Hoy nos toca el servicio de Santa Cena y podemos nosotros escudriñar a través de la palabra, pero quiero dejar esto en su corazón, hermano, para que usted lo tenga ahí atesorado. Dice en esta versión, hermano, hay un tiempo para encontrar y para perder, para guardar y para dar. Pero, hermano, mire, si nosotros no damos de gracia, no nos vamos a poder deleitar. Si nosotros damos por obligación, hermano, lógicamente, hermano, va a haber un peso en nuestro corazón. Pero cuando damos, hermano, sin recibir nada a cambio, dice la Escritura que vamos a ser bienaventurados. Más bienaventurado es dar que recibir. Por ahí alguien me decía, pastor, entonces tengo que dejarme pegar por alguien que me transgrede. Porque dice la Escritura, si te pegan, pon tu mejilla y muéstrale la otra. Si así lo tengo que hacer, y no dice más bienaventurado es dar que recibir. Y me decía entonces que yo le puedo pegar primero, ¿verdad? Digo, no, son diferentes pasajes que debemos de escudriñar. Y eso me lo preguntaba alguien del mundo, ¿verdad? Ahora en la semana que me reunía porque tuve que estar en un juicio, me llamaron a ser testigo, hermanos, y cuando yo me presentaba ante el Ministerio Público para declarar, ellos me hacían mis preguntas. Cuando, hermano, yo les dije que era pastor, como que la secretaria se alegró. Y me preguntaba con no era tan dura, hermano, ni severas las preguntas que me realizaba, como cuando les tocó a los otros. Sino que ella lo hacía con una amabilidad, me daba privilegios. Yo pude ver la mano del Señor. Atenciones, hermano, que solamente el Señor te puede dar. Y estaba en una aflicción. Porque dije, Señor, que mi boca no diga mentiras, porque tú no me hablaste para hablar mentiras. Pero también está de por medio aquella parte que me mandó un amigo al cual estimo demasiado. Pero gracias a Dios las preguntas fueron, hermano, conforme a la voluntad del Señor. Por decir desde qué año lo conocía, cómo sabía que ese predio se lo había dejado su papá o se lo había donado. Y bendito sea el Señor, hermano, hicieron las preguntas exactas cuando yo estaba en el lugar exacto. Y no tuve que mentir. Nada más donde sí me causó dolor, hermano, fue que antes los licenciados pues te llaman para prepararte, te van a decir, te van a preguntar esto y esto y esto. Y en una de las preguntas la señorita me dice, ¿conocen a los licenciados? Y la verdad es que
no conocía a la licenciada, era la primera vez que la veía. ¿De dónde la consiguió? Pero ya me di cuenta que la consiguió por medio de un amigo que también de nosotros, vecino de ahí, es licenciado. Él no litigó por esa causa, porque lo iban a relacionar y posiblemente perdió el juicio. Pero me preguntan, ¿lo prepararon para contestar? Yo dije, pues sí, me vi antes, ¿verdad? Pero luego cambió la pregunta, la señorita dice, ¿los abogados le dijeron que contestara así? Digo, no. Ahí ya fue cuando el Señor me rescató, ¿verdad? De decir una mentira, porque realmente me habían preparado antes, hermano, como que habían advertido, pero ya cuando cambia la pregunta y me la preguntan en concreto, ya les digo que no, porque en realidad no me dijeron ellos, ni sabían ellos qué es lo que me iban a preguntar. Y nos podemos ver, hermano, porque yo tenía una gran angustia en ese. No voy a poder ayudar a mi amigo, Señor, más que con la verdad. Y tú eres la verdad. Yo hasta fui con mi credencial vencida. No nos dejan, no nos permiten, hermano, con una credencial ya un INE vencido, entrar en esas litigaciones, pero me dice, ¿tiene licencia de manejo? Sí, me pasaron con la licencia. Entonces, hermano, podemos ver que hay un tiempo de guardarnos. Yo quiero guardarme para la venida del Señor. Y una forma de guardarnos, hermano, es precisamente participar de Santa Cena. Pero también hay un tiempo para dar. ¿Qué vamos a dar? Un buen testimonio, hermano. Un testimonio con el cual ciertamente, hermano, podemos decir no somos perfectos, pero estamos en busca de la perfección y lo único que nos llega a ser perfectos, hermano, es morir a nosotros. ¿Y cómo podemos morir, hermano? A través de Santa Cena. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. Entonces, mira, dice, hermano, el libro de Hechos 10:30, y Cornelio dijo a esta misma hora, hace 4 días estaba yo orando en mi casa a la hora, ¿qué, hermano? Novena. ¿La hora novena para qué es? Para buscar a Dios. Pero, ¿usted sabe cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. ¿Y la hora sexta? ¿Y la hora primera? Las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces, ya más o menos sabemos. ¿Quién era Cornelio, hermano? Un centurión romano. Hasta yo me puedo atrever a decir que era el centurión que se le acercó a nuestro Señor Jesucristo para pedir sanidad para su siervo y que halló gracia delante de él. Pero miren, Cornelio dice, a esta misma hora, hace 4 días, número 4, número de equilibrio. Estaba yo orando en mi casa a la hora novena. Quiere decir que debemos de orar con un equilibrio, hermanos. ¿Cómo podremos encontrar un equilibrio en la oración? Atendiendo la oración modelo que nuestro Señor nos dejó plasmada en el libro de Mateo capítulo 6. Decirle Padre nuestro, es decir que es Padre de todos. ¿Cierto? Y dice, he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. ¿Quién era este? Un ángel. Visitación angélica. La Escritura dice, muchos sin darse cuenta hospedaron ángeles. No esperes ver
a un ángel como el arcángel Miguel que nos lo trasladan con las alas, la espada, hermano, de fuego, o tal vez sí, pero igual, hermano, a la par tuya puede estar sentado un ángel. Igual a la par de mi hermana Jenny puede estar un ángel sentado a la par de mi hermana Raquel y no lo podemos ver, pero podemos sentir esa visitación angélica. En la semana mi nieta se volvió a poner, ya saben la edad de los niños, que entra el temor, y más cuando les dicen los monstruos están en la ventana, en la puerta. Pero yo le explicaba, hija, no tienes que temer, tú tienes el poder de Dios para echarlos fuera en el nombre de Jesús, porque el Señor te ha dejado un nombre que es sobre todo nombre. Tienes al arcángel Miguel si lo invocas. ¿Y quién es ese? Digo, pues el jefe de la milicia de Dios. Y empezaba a reprender, hermano, a sus 3 años. Pero hay que enseñarles. Ahora, ¿qué tiene que ver, hermano? Mire que Cornelio precisamente fue en busca, hermano, de Pedro para que le dijera, ¿qué fue esto? Pero el ángel le dijo, ve a buscar a Pedro para que hable de las buenas nuevas a los gentiles, a los que no son convertidos. Entonces, hermano, se ha llegado un tiempo de hablar. Pero viene una ayuda angelical, hermano, que te va a ayudar. Recordemos que la encomienda es trasladar las buenas nuevas, pero muchas veces no nos atienden el mensaje, o muchas veces nos metemos en caminos que no son muy seguros, pero cuando el Señor envía a su ángel, hermano, suceden cosas. Es más, envía al Espíritu Santo para que Él convenza de pecado, justicia y de juicio, porque nosotros no vamos a poder. Entonces, mire, hermano, yo quiero llevarte porque tenga presente en la hora novena. Vimos, hermano, un beneficio que es, hermano, una visitación angélica. Amén. Dice en Hechos 10:3, como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía a Cornelio. Aquí viene, hermano, nuevamente este pasaje a confirmarnos que era un ángel. Porque muchos podremos ver al Señor, hermano. ¿Y cómo sabes que es un ángel? Si este ángel en el pasaje anterior te decía que tenía las vestiduras resplandecientes. Recordemos, hermano, que el diablo se viste como ángel de luz y debemos de tener cuidado también en eso. Es más, la Escritura dice, si hay un ángel que te lleva a postrarte a otros dioses, no le creas, porque el tal es falso. En este tiempo, hermano, en que nos tocó el deleite, muy fácilmente te van a querer engañar para que tú te deleites dentro de las cosas, hermano, que no le agradan a Dios. Y por eso tenemos que discernir y tenemos que pedir, hermano, al Señor que nos ayude y que nos guíe. Por eso la hora novena, porque es la hora de la búsqueda del Señor. Yo ayer le comentaba a una hermana que se estaba ministrando, yo te puedo confesar algo. Y es una hermana, hermano, digamos, de la dimensión en la que yo me encuentro como ministro. ¿Sí? Llamada a ser ayuda de pastor, pero el pastor partió y ahora le cayó el manto y está siendo preparada. Pero yo le decía, ¿sabes qué? Me han faltado las ganas de tener comunión con Dios. Como ministro, yo le preguntaba, ¿tú qué haces en ese entonces? ¿Buscas a la autoridad para que ore por ti? ¿Te acercas a otro hermano y le dices, me entró el desánimo? Porque hay ocasiones, hermano, que por más quieres tú orar, no encuentras el hilo como entrar a la presencia de Dios.
Pero cuando viene una administración, hermano, cuando viene una confesión, cuando encuentras un compañerismo en la milicia, vienen a levantarte, hermano, el ánimo. Y vienes a ser guiado. ¿Y por qué permitirá esto el Señor si es un tiempo de gozo? Y no nos podemos gozar fuera de su presencia. O nos podríamos gozar fuera de su presencia, pero haciendo cosas que no le pertenecen a Él, sino cosas de la carne, no cosas del Espíritu. Y como yo, siendo un ministro que ora, que intercede, que no deja, hermano, el tiempo de oración, porque nosotros estamos dedicados a la palabra y a la oración, dice la Escritura. ¿Cómo es que no puedo encontrar el hilo? Entonces en la administración votó, hermano, que yo me sentía muy cercano al Señor cuando estaba separado. Pero ¿sabe cómo me percaté precisamente? Porque yo oraba, pero esa oración yo sentía que no era atendida. Entonces tuvo, hermano, el Señor que meterme esa hora novena, porque me recuerda que mi siervo Daniel, para recibir revelación, oraba 3 veces al día. Y por lo regular uno ora, hermano, cubriendo la última vigilia de la noche, digamos de 3, 4 de la mañana, ¿sí? A 6 de la tarde, donde está lo más oscuro, por decirlo así. Yo oraba en ese tiempo, oraba cuando despertaba y oraba por el mensaje, pero nunca me percaté, hermano, que a la hora novena se encuentra un deleite con el Señor. Porque puedes encontrar una visitación angélica. Y cabal, hermano, cuando yo estaba ministrando a la hermana, terminé ministrado, ya se los dije, pero eran las 3 de la tarde. Y ahí fue cuando el Señor me empezó a hablar y digo, wow, qué hermoso es el Señor. Yo sentía que tenía una supercomunicación con Él. Por eso me atrevo a decirle, había como que perdido el deleite de la oración, porque ya lo hacía como que, hermano, me acercaba a la 4ª vigilia y a reprender todo lo que se levantaba, tal vez lo que usted tenía en angustia. Reprendía. Pero hacía mi función. Y cuando experimento, hermano, acercarme a la hora novena, es una comunicación directa con el Padre. Donde, hermano, tal vez tú, por tus tareas, te olvidas de esa hora. A las 3 de la tarde, por lo regular, ¿qué haces? Correr por la comida, algunos, otros ya comieron. Sí. Y no buscamos 10 minutitos el tiempo con el Señor. El pueblo de Israel, hermano, va y dan las 12 del día, ¿verdad? Más o menos así tengo entendido, porque no tengo bien el dato. Pero ellos se postran hacia un muro, hermano, para orar y pedirle y tener comunicación con... Pero esa es la hora sexta. Y también entiendo por qué lo hacen ahora ellos a esa hora. Porque comienzan las tinieblas a esa hora. Y usted dirá, ¿cómo? Si hay plena luz. Pero en lo espiritual, hermano, suceden cosas. Por eso el Señor nos permite ver, hermano, y cuando estamos cambiando, hoy la profecía dijo, te están cambiando las vestiduras. Empiezas a entrar a un nuevo nivel de gloria. Mire, yo le voy a invitar a que a la hora novena busque al Señor y verá cómo le va a responder. Pero lo que quiero que veas que en la hora novena viene, hermano, una visitación angelical, viene sanidad. No es forzoso que tú eres
1 hora o 2 horas, sino simplemente que te acuerdes del Señor, que tengas una comunicación. Basta con decirle: Señor, te amo, gracias por permitirme entrar a esta hora en tu presencia. Porque estamos deleitando ahí al Padre. Pero mira, hermano, yo quiero darte a conocer por qué la hora novena. Dice en Hechos 10:4, dice: Cornelio se quedó mirando al ángel, esta versión Dios habla hoy, y con mucho miedo le preguntó: ¿qué se te ofrece, Señor? Es decir, que podemos tener comunicación, podemos interactuar en una visión, podemos interactuar, hermano, ya en una manifestación angélica. Y dice, el ángel le dijo: Dios tiene presentes tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Es decir, hermano, que cuando a mí me ocurrió eso, porque yo te estoy hablando, vino a confirmarme el Señor que mis oraciones eran atendidas. Amén, amén. Porque muchas veces yo, ministrándome hasta algunas veces con ustedes y en muchas ocasiones, yo pido por situaciones que a mí me ocurren y no pasa nada. No sucede nada. Y tengo que ir con otro ministro para que ore por mí y oremos juntos. Y ahí es cuando el Señor responde. Pero cuando yo lo hago solo, no sucede. Pero ahora mire cómo dice. A la hora novena el Señor viene y te confirma. Aquí hay una confirmación. ¿Dónde ocurre? En la hora novena. ¿Cierto? Y yo quiero seguir más adelante, porque Salmo 41:1 dice: para el director coro de David, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. Pero muchas veces necesitas una confirmación, hermano, porque aquí dice que Cornelio, hermano, dice que ayudaba a los necesitados. ¿Cierto? Es más, no es necesario que tú le des al pobre, solamente con pensar en ellos y levantar una oración, decirle: Señor, te encomiendo esta tu ovejita. Mi esposa me regañaba y me dice: no has ido a ver a Florencio al hospital. Digo, ya lo fui a ver en su tiempo. Aceptó a Cristo, porque en una ocasión, hermano, se puso tan mal, tan grave, que lo entubaron. Y estaba, hermano, en terapia intensiva. Y yo fui y le hablé y le presenté el plan de salvación y él aceptó. Y el Señor le dio una nueva oportunidad de vida. Mas ese tiempo que le permitió el Señor, nunca se acercó a él. Y yo le preguntaba ya cuando estaba bien: ¿te acuerdas que te fui a ver al intensivo? Nada más te escuchaba. ¿Y qué escuchaste que te dije? Dice que me acercara a Dios, que aceptara a Dios y que confesara a Dios, y yo lo hice. Inconscientemente él, pero en su subconsciente, en el estado donde estaba, el Señor le estaba ministrando. Y es decir, hermano, eso ocurre en la hora novena. Yo esa ocasión fui, hermano, como tipo 12:30, cuando él estaba en terapia intensiva, que yo le hablé, en lo más oscuro. Pero se le presentó un ángel y le recordó, le dijo: has confesado el nombre de Cristo como tu único y suficiente Salvador. Le digo: ¿y a las demás personas no escuchabas? Dice: no. Dice: nada más escuché a otra persona que iba a orar por mí. ¿Y qué te decía? Pues hablaba de la palabra, me decía que esta enfermedad no era para muerte. ¿Qué esperas? ¿Por qué te alejas de Dios? De hecho, hasta me dejó de hablar. Pero luego el Señor hizo la obra. Pero Dios tiene el control de todo, hermano. Dice Hechos 20:35: en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor
Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es un tiempo de dar ¿qué? La buena nueva, la buena noticia, el mensaje de salvación. Tal vez no te lo acepten en ese momento, pero tú ya sembraste la semilla y el Señor va a enviar a alguien que la riegue, va a enviar a un ángel que le confirme. Pero nosotros no debemos dejar de hablar. Yo le digo a mi hermana Marian, ¿me vas a dejar solito? Dice, no, pastor. Yo, pues, no te alejes. Yo creo que le causé un gozo en su corazón. Porque muchas veces lo que hace falta es decirle, te necesito. Alguna persona, hermano, que se ha alejado. Muchas veces el Señor te va a mandar simplemente con que le des un abrazo. Pero este es el tiempo que se ha llegado. Este es el tiempo que se ha llegado para que busques al Señor y que Él te confirme, hermano, a dónde tienes que ir. ¿Cómo lo debes de hacer? Sí, las demás vigilias, como la cuarta es pelear, hermano, hay una batalla en los aires, en las atmósferas. Es una guerra espiritual. Hay deleite en eso. Pero yo digo que uno de los mayores deleites es deleitar al Padre. Simplemente con decirle, Señor, te amo, te alabo en esta hora. Que le des tú al Señor, hermano, esa alabanza que Él se merece, ese reconocimiento, sin que tú esperes nada a cambio, porque el Señor es misericordioso y lo va a hacer. Así que, por decirlo tú, le digas, Señor, necesito, no sé, 20 millones de pesos. Porque muchas veces nos acercamos para pedir, hermano, no para dar. Pero cuando nos acercamos para dar, deleitamos y así recibimos deleite. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cierto? ¿Y está mal que pidamos? No, porque la Escritura lo dice. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Entonces, hermano, mire, viene esta palabra, hermano, que brincó a mi corazón, la 8:37, que es la palabra osher, que significa deleite, pero también tiene, hermano, una raíz, 80:33, y que significa, hermano, felicidad, dicha, dichoso. Lo que quiere el Señor, que seamos dichosos en este tiempo. Pero también esa raíz, hermano, que tiene esta 8:37, que es la 8:33, esa raíz, hermano, es ashar, que significa prosperar. Tú vas a ser próspero. Amén. Pero también significa gobernar, llamar y restituir. Ay, pastor, ¿yo cómo voy a restituir? Una palabra que provenga de ti, hermano, va a restituir a aquel que está necesitado. Te va a recordar que tu vida le pertenece al Señor. Y que el Señor no va a permitir, hermano, que el enemigo te haga daño. Sí, van a venir pruebas, lo que tú quieras, porque está escrito en el libro de Job. Y el Señor le dio permiso al diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero le dijo, no toques su alma porque esa me pertenece. No sé qué te está ocurriendo a ti, pero ten por seguro que el Señor no va a permitir que toquen tu alma, porque esa le pertenece al Señor. Y hoy lo va a confirmar con Santa Cena. A su nombre. Gloria. Entonces, hermano, quiero ir avanzando porque ya llevo 33 minutos. Hechos 3:1 y dice, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora ¿qué? Ahí vemos la manifestación, que hubo una sanidad, hermano, voy corriendo. Dice Hechos 3:2 y 3, y había un hombre cojo desde su nacimiento. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento. Lo habían estigmatizado.
Tú no sirves para nada. Tú eres un chapulín porque nada más andas brincando de lugar en lugar. Es para que no se ría, hermano. Ustedes son ovejas, no son cabras, no andan de iglesia en iglesia. A menos que el Señor se los diga. A menos de que haya un proceso. Amén, amén. Pero los que son de casa vuelven a casa. Amén, amén. Y, hermano, miren, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa. ¿Y para qué lo llevaban? Para que pidiera limosna. Hay muchos que nos traen a la fuerza, hermano, de la iglesia. A nadie de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice viendo a Pedro y a Juan, que iban al entrar al templo, les pidió una, ¿qué? Limosna. Si ellos acudían, hermano, a la oración, a la novena hora, ya los había visto, ¿cierto? Y sabían que se movía el Espíritu Santo en ellos. Pero la capacidad, hermano, de que muchas veces te estigmatizan cuando eres niño, cuando eres joven, cuando eres pequeño, hermano, te impide ver la gloria de Dios. Vienen a lastimarte, pero en esa hora el Señor viene y te sana. Amén, amén. Porque primero va a sanar tu alma, va a sanar las heridas que tienes por dentro y después se va a reflejar en el físico. Yo he visto infinidad de testimonios, hermano, que hay un montón de mendigos. ¿Qué diga de mendigos, hermano? Que los bañan, hermano, los arreglan y se transforman en otras personas cuando entran al Evangelio. Y resulta que son diestros en manejar la espada, en manejar la palabra. ¿Pero por qué estaban en esta condición? Había un dolor y tal vez nadie se le había acercado para decirle, tú me importas. Para decirle, no me dejes solo. ¿Verdad, Mariam? ¿Vas a dejar solo, hija? Amén. Señor, apunta eso en el libro de las obras. Entonces, mira, hermano, dice entonces Pedro junto a Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. La importancia, la necesidad, hermano, de mirar a través de la ventana de los ojos, de mirar el alma de aquella persona. Si tú te quedas fijando fijamente, el Señor te va a dar revelación, qué es lo que tiene, qué dolor hay, qué ha pasado, y el Señor te va a venir a poner una palabra en tu corazón para decirlo. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, porque ahí, hermano, mira, a través de la mirada van a discernirte qué es lo que tú anhelas. Él esperaba recibir la limosna, recibir, hermano, algo monetario, algo que se ayudara tal vez a subsistir ese día, tal vez no tenía que comer. Saber qué pensamiento vendría en él, pero los siervos del Señor escudriñan. Se pueden manifestar muchas veces como ángeles, porque un ángel, hermano, en la raíz es ser enviado, es un malach. También en el griego significa apóstol. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y la Escritura dice que entró, hermano, saltando de alegría. Hubo deleite. En la hora novena hay sanidad y cuando viene sanidad hay deleite. Es decir, que el Señor viene a sanar nuestra alma. Pero a través de que nos acercamos a Él a la hora novena, a través de que le damos,
Le damos toda la gloria. Lo reconocemos. Le decimos, te alabo, Padre, por estas situaciones que me están pasando. Pero no vengo a quejarme, sino vengo a reconocer tu poderío. Te alabo, Padre, porque me hiciste tan hermoso. Usted no, si no quiere usted no, pero yo sí. Su nombre. Gloria. Lucas 23:44 dice, era ya como la hora sexta cuando descendieron las tinieblas. Sí, hay peligro en la hora novena, hermano. Más bien en ese periodo entre la sexta y la novena, ¿verdad? Porque hay un periodo de 3 horas. Hay tinieblas. Pero cuando llegamos a la hora novena, hermano, a la comunión con el Padre, se abre esos velos. Se disipa toda tiniebla. Dice, cuando descendieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, 3 horas. Yo digo que fue cuando el periodo que nuestro Señor Jesucristo bajó a los confines de la tierra a hablarle a aquellos que no habían sido salvos, porque al tercer día resucitó. Cierto, pero en la hora novena nuestro Señor Jesucristo también dijo 7 palabras en las cuales, hermano, podemos hacer una guerra espiritual. Una de las palabras que dijo, consumado es. Es decir, el Señor viene a confirmarte como hijo de Él. Y ahorita lo voy a llevar para allá, hermano, porque está muy interesante esto. Romanos 5, 19, 20. Porque así como por la desobediencia de un hombre de los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno de los muchos será constituidos justos. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa es una de las explicaciones, hermano, por qué de la hora sexta a la hora novena hay tinieblas. Tiene que haber, hermano, situaciones en nuestra vida de oscuridad para saber que hay luz en nosotros, para saber que nosotros somos luz y que tenemos luz por aquel que dio su vida en la cruz del madero. Que al derramar su cruz, hermano, usted fuera no Illuminati, sino iluminado. Usted tuviera un alto valor y que brillara, hermano. Más que el oro, más que la plata, más que las piedras preciosas que podemos encontrar en esta tierra, porque usted vale la sangre de Cristo. Usted es la sangre de Cristo. A su nombre. Entonces, hermano, mire, hizo la ley para que nosotros obedeciéramos al Padre. Pero a través de la ley, hermano, vino la transgresión, vino el pecado. Por eso el apóstol Pablo decía, hago cosas que no quiero hacer, mas sin embargo las sigo haciendo. Porque debemos de llegar a una perfección. Y el único que es perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermano, cada que participamos de Santa Cena, hermano, tomamos un grado de la perfección del Señor. Amén, amén. Usted ya no es igual. Para pronto usted es perdonado, hermano, de lo que cometió. Porque hay un arrepentimiento. ¿Y cuál es el pasaje que le gusta a su pastor, hermano, para administrar Santa Cena? Porque hay un deleite también. Pero no se lo aprende todavía. Son malos. Se lo dejo en su corazón, Juan 6:56, estúpido. Pero a cada uno se nos da un rema en específico, hermanos. A mí me dieron ese. Entonces dice el apóstol Pablo en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Es decir, hermano, que si nosotros libramos ese periodo de tinieblas, ese estrés, ese afán en el que andamos,
y a la hora novena nos recordamos del Padre para darle la gloria, va a reinar Él en nosotros. Va a haber un deleite. ¿Sí? El pecado reina, hermano. Porque la paga del pecado es muerte. Mas sin en cambio el apóstol Pablo dice que el pecado habita en nosotros, fíjese. Pero ¿cómo podemos erradicarlo? ¿Cómo se erradican las tinieblas? Si dice la Escritura que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas, pues llegará la hora novena, llegar a presentarnos al Padre, decirle, te alabo, Padre. Sí, me estoy dando a explicar. Tan hermoso que el Señor declaró este tiempo, ¿verdad? Entonces, mire, Mateo 24, 12 y 13 dice, la maldad reinante será tanta que el amor de mucha gente se enfriará. Y lo estamos viendo, hermano. Hay muchos que están fríos. Pero toca a tu hermano que está a la par tuyo, dile, tú eres caliente en el nombre de Jesús, tú eres encendido por la llama del Espíritu Santo. Amén, amén. Recibe, hermana María, en el nombre de Jesús, arde como esa zarza, sin consumirte, claro, ¿verdad? Y dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Amén. ¿Y cómo nos vamos a mantener? Difícil, ¿verdad? Sentimos, hermano, que andamos arrastrando un grillete con una bola así de acero y ya no queremos nada con el Señor. El Señor viene a través de su Espíritu Santo, que pudre todo yugo, hermano, y nos hace libres, y nos hace libres. Tú acércate a la hora novena, busca al Señor, declara su poderío y verás que todo cambia. No busques la hora novena para decirle, Señor, me hace falta un avión. Él ya sabe lo que te hace falta. Pero cuando tú le adoras, hermano, eso llega. Te va a enviar un ángel, hermano, de no sé dónde, y te va a decir, me estorba este avión, ¿lo quiere usted, pastor? O amén. O a ustedes, hermano, porque así llegan las bendiciones. Estamos en una visita angelical, nos vamos a deleitar. Amén, amén. Yo le he dicho que hay veces que no tengo para... ¿Cómo, pastor, usted? Amén. Así lo ha permitido el Señor muchas veces. Y llegan las viudas a tocar mi puerta y dicen, traigo esta despensa. De las que les da el gobierno porque no les gusta la soya o no les gusta. Pero el Señor, probando mi corazón, me dice el Señor, ¿a ti sí te gusta? Mi hijito, sí, papá. Porque yo lo recibo con gozo, hermano. Y la bendigo y sé que esa bendición, es decir, en los momentos menos inesperados que suceden cosas, hermano. Y tenemos que gozarnos, hermano. Génesis 32, 26 habla y dice, entonces dijo, déjame ir, que está amaneciendo. Es que ahí hay otra vigilia, hermano. Yo quiero pensar que estaba en la cuarta vigilia peleando, hermano, una guerra espiritual. ¿De quién estoy hablando? De Jacob, ¿verdad? Y le decía al ángel, déjame ir, Jacob, ya me tengo que ir, va a amanecer. Y el otro le decía, no te vas hasta que no me bendigas. Pero Jacob respondió, no te dejaré ir si no declaras una bendición sobre mí. Muchas veces el Señor no te deja avanzar, hermano, hasta que declaras una bendición sobre los que necesitan. Y ahí es cuando eres cambiado de nombre, ahí es cuando eres cambiado de caminar. ¿Y por qué te traigo a colación esto, hermano? Porque hay que hablar, hermano, de las 4 vigilias que se convierten en 8. ¿Y aquí te las pongo? 4 vigilias nocturnas, ¿verdad? 4 vigilias diurnas. Y dentro de las vigilias diurnas encontramos la hora novena.
Y todos nosotros, hermano, tenemos que orar. Tenemos que cubrir estas vigilias. Tenemos que recordarnos. Usted no sabe qué le está sucediendo a su pastor, ¿o sí sabe? Porque no somos adivinos. Pero cuando se pone a interceder por él, suceden cosas, sin que usted lo sepa. Amén, amén. Viene y me bendice. Cuando yo intercedo por usted, yo no sé a usted lo que le pasa, aunque debiera de saber cuando usted viene y dice, pastor, me está sucediendo esto, pero como no viene, como yo le caigo mal, por eso yo creo no viene y se acerca. Pero cuando se ora suceden cosas. Ahora el Señor me ha estado poniendo en mi corazón, estarlos monitoreando, mandarles un mensaje, hablarles, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Ya? Ustedes empiezan a decir, pastor, me pasó esto, ya oro. Ya lo apunto en la lista de mi corazón, ¿por qué tenía que orar? Porque se ha llegado el tiempo de deleitarnos, hermano. Vamos a encontrar un deleite en la unidad también, hemos estado hablando de eso. Pero esto, hermano, mire, yo digo que en la hora novena viene un deleite. Cuando usted busca al Señor a las 3 de la tarde, cuando está usted más ocupado, o está somnoliento, o está en medio del tráfico, o está guisando, o está lavando la ropa, no sé qué haga usted a las 3 de la tarde. Pero si usted se recuerda del Señor, hermano, van a venir visitaciones angélicas y muchas veces va a venir la ayuda de parte del Señor para su vida, sin que usted le pida nada, solamente decirle, Señor, te alabo. Y voy terminando porque quiero ministrar, me quedan 10 minutos. Antes no ha venido el acusador, el Señor los reprenda. No estoy hablando de Gael, tú no te pongas ese traje, mijo. Dice Mateo 27:46, y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabatani, que esto significa, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y esta fue una palabra de las 7 palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, a la hora novena. ¿Usted por qué cree que diría, el Hijo de Dios? ¿Por qué me has abandonado? Yo con temor y temblor te lo voy a decir, porque el Señor, como en la condición de hombre, hermano, vino a instruirnos, es decir, se despojó de su divinidad, hermano, para hacernos ver que sí se podía vencer al pecado y a la muerte. Vino a demostrarnos que muchas veces nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Que cuando nos acercamos a buscar al Padre a la hora novena, vienen las fuerzas divinas. Por eso el Señor a gran voz gritó, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Y los otros burlándose, ahí fue cuando agarraron, llenaron la estopa de vinagre y se la dieron a beber. Y luego el Señor dijo, consumado es. Y se rasgó, hermano, el velo del templo. Es decir, que nos mostró, nos dejó una gran lección en la cual nosotros podemos acercarnos. Tal vez sientas que hay un impedimento que te acerque a Dios, hay un velo, hermano, hay una oscuridad, pero cuando te acercas a Él a la hora novena se rompe ese velo, se rasgan los velos y tú puedes ver, hermano, que hay luz para ti y que la luz es Cristo Jesús. Amén, amén. Mira, Mateo 27, 51, 52. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Me llama la atención esto porque ¿de dónde se rompió? De arriba hacia abajo. Es de donde cae tu bendición. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Viene un despertar para la iglesia.
Señor, hermano, está permitiendo que tú entres libremente a hacerte uno con Él. La hora sexta, ¿cuál es? ¿Y a qué hora son ahorita, hermano? Estamos en el periodo de entrar a la hora novena. Pero si Dios está dentro de ti, hermano, esas tinieblas se van a disipar en esta hora. Tal vez tengas alguna enfermedad que no han dado los doctores que lo ha causado. Tal vez tengas alguna angustia. Hay tinieblas. Pero si Dios está en ti, Dios es luz. Y tú vas a ser iluminado. Tú vas a ser luz por medio de Él. En esta hora, hermano, el Señor te va a aclarar todo. Y cuando tú lo busques, en la hora novena vas a poder decir consumado es. Porque en cierta forma estás agradeciendo al Padre todo lo que te ha ocurrido. Ponte sobre tus pies, yo quiero ministrar Santa Cena, pero la Escritura dice que no nos busquemos un juicio participando indignamente. Pidámosle al Señor que Él nos perdone todos los pecados, porque hay oscuridad en ese periodo. Queremos llegar a la hora novena. Pidámosle perdón al Señor. Pidámosle, Señor, ilumina mi camino. Te entrego todo lo que no te corresponde. Tú has declarado un año del deleite, un año en el cual me voy a gozar y quiero gozarme juntamente contigo. Tu palabra dice que si yo participo del cuerpo y de la sangre de Cristo, tú permaneces en mí y yo permanezco en ti. Y tú eres luz, Señor, hazme luz para otros. Que se rasgue ese velo. Que nosotros podamos decir así como tú dijiste y proclamaste en la cruz del Calvario, consumado es. Que todas tinieblas sean dispersas. Que todo lo que te esté atormentando sea dispersado en esta hora en el nombre de Jesús. Tal vez sea una enfermedad, tal vez sea una falta económica, tal vez haya lucha dentro de ti, haya lucha con tus familias, tal vez haya desánimo. No sé lo que te ocurre, pero el Padre sí lo sabe, en lo que quiere Él. Que tú lo expreses, abre tu corazón a Él, dile: yo rechazo esta oscuridad, yo rechazo estas tinieblas. Quiero que venga tu luz admirable a mi vida, Señor. Ahí donde estás, pide perdón, dile: Señor, perdónanos. Así como nuestro Señor Jesucristo a la hora novena descendió para rescatar a aquellos que todavía no habían recibido el mensaje de salvación. Tú puedes decirle libremente: hay una oportunidad para mí, Señor. En la profundidad de lo más oscuro que está atravesando tu vida, dile: hay una luz y esa luz es Cristo. Hay un periodo que el Señor ha marcado, esa hora novena, para que tú puedas confesar libremente que a partir de que tú pases esa hora novena vas a ver luz. Vas a mirar que todas las cosas que te suceden son para bien. Vas a mirar que es para tu crecimiento. Vas a mirar que aún la enfermedad es para purificar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Vas a experimentar una nueva faceta en Cristo Jesús. Ahí, entrégale. Tal vez esa oscuridad vino porque
desde muy pequeño te menospreciaron, tal vez porque no has encontrado la salida, no has encontrado el sabor a la vida que el Señor te ha permitido tener. Tal vez estás esperando una limosna de parte de Dios, y Dios no es Dios de limosna, sino que Dios bendice y bendice bien. Ahí donde estás, dile: Señor, quiero llegar a esa hora novena a contemplar tu rostro. Quiero decirte gracias, papito lindo, por escogerme a mí de entre millares y millares y a hacerme sentir que yo soy parte de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas, santifiques estos elementos que representan tu cuerpo y tu sangre, Señor. Que al participar de ellos, Señor, tú nos cambies la condición de tinieblas a luz admirable como eres tú, Señor. Porque está escrito a través, Padre mío, de tu palabra. En el libro de Juan 6:56 habla y dice que si nosotros comemos y bebemos de tu sangre, permanecemos unidos a ti y tú unidos a nosotros, Señor. Tú eres luz, Padre, y dispersas toda tiniebla. Que al participar, bendito Padre, de este acto glorioso que realizaste en la cruz del Calvario, Señor, toda tiniebla se disperse de nosotros, toda enfermedad, toda escasez, Señor, todo desánimo, todo espíritu que nos quiera atormentar, Señor, todo espíritu de contienda, todo espíritu de división, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos los elementos, Padre. Permítenos, bendito Padre, alcanzar, bendito Dios, esa condición de ser perfectos, Señor, como tú eres perfecto. Hermana Jenny, hermana Londra, me ayudan a trasladar los elementos. Ahí donde están, sigan orando, pidiéndole al Señor. Les van a llevar los elementos para poder participar y poder ser luz en medio de las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Papito lindo, Señor. Te pido, Señor, la sanidad de tu Dios para mis hermanos. Sánalos en la hora novena, Señor. Conoces las aflicciones, el momento que están atravesando, Señor. Con tu mano poderosa, bendícelos. Guárdalos, cúbrelos, protégelos. En nombre de Jesús. Bendice, Señor.
Padre, agradecemos el sacrificio que tú realizaste en la cruz del Calvario y permitir que tu cuerpo fuera inmolado, Señor, para pagar, bendito Dios, todo delito, toda transgresión. Que no solamente nosotros, Padre mío, hemos cometido, sino la humanidad entera, Señor. Sabiendo que a través del cuerpo, Señor, tú le arrebataste a la muerte esa potestad, bendito Dios. Y que a través de ese sacrificio, Señor, nos has dado vida. Levantamos el pan creyendo, bendito Dios, que esta porción, Señor, le da muerte, bendito Padre, a todo aquello que nos persigue, a todo aquello, bendito Padre, que nos hace andar en tinieblas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, participa, hermano, del cuerpo, discerniendo que el Señor está operando un milagro en tu vida a través de su muerte. En el nombre de Jesús. Pero también levantando la copa, agradeciendo porque nos has dado vida eterna a través del derramamiento de tu sangre preciosa. Nos has cubierto, Señor, para ser, bendito Padre, esos hijos que tú has escogido para estar en la eternidad, Señor, contemplando tu rostro. Participemos de la copa, la sangre del Cordero, creyendo que Él nos da vida y vida en abundancia, esa resurrección, la cual nos saca de toda tiniebla, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque a través, bendito Padre, de este acto profético, como el participar de tu cuerpo y tu sangre, tú nos das vida y vida en abundancia. Nos haces ser luz en medio de las tinieblas. Nos das deleite en medio de las tinieblas, sabiendo que a la hora novena, Señor, se terminan esas tinieblas que nos estaban acechando y nos das restauración, nos das sanidad, nos das prosperidad en todas las cosas, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Los bendigo por nombre, declarando que hemos participado, Señor, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor, y que ha quedado plasmado en el libro de las obras, para recordarle al mundo de las tinieblas que nosotros somos luz.